La percepción de la realidad es tal que requiere del hombre que se desarrolle. Y lo que se revela hoy en día y lo que se nos parece hoy como un descubrimiento grande, hoy ya no nos satisface, porque ese gen espiritual que se desarrolla dentro del hombre mañana ya exige más llenado, más conocimiento sobre nuestro mundo, y así el hombre debe seguir corriendo y abriendo más y más y más de la realidad, con la esperanza que eso lo satisfaga. Y llegamos nosotros después de miles de años de desarrollo, de evolución, porque pensábamos que nos íbamos a llenar con placeres corporales, dinero, honor, control, conocimientos, y vemos que la realidad más y más empieza a desesperarse, de todos esos placeres, porque esos placeres ya no pueden llenar al deseo. ¿Por qué no pueden llenar al deseo? De hecho, si hubiesen llenado al deseo del hombre, entonces el hombre hubiese quedado en ellos y no hubiese querido nada más, porque el deseo de recibir lo hubiese parado y lo hubiese dejado en la forma en la que estaba recibiendo ese llenado, que estaba satisfecho. Pero el deseo de recibir mismo está creado en una manera de un deseo de recibir, un deseo de satisfacerse, un deseo de llenarse a sí mismo. Y así como su nombre, Ratzon Lekabel, deseo de recibir, quiere decir quiere recibir, siente que recibe. Mientras que recibe, siente el placer. Pero después, cuando ya se ha llenado, después que el placer entra dentro del deseo, entonces el encuentro entre el placer y el deseo, eso es lo que trae el placer. Pero en el momento que el placer ya llena al deseo, entonces a tal medida ya lo calma al deseo y ya lo llena, y cuando el deseo se llena, deja de sentir el placer, porque el placer se siente dentro del deseo, quiere decir que se siente el deseo mismo, pero tiene que haber por un lado el apetito, el hambre, y por otro lado el placer. Y cuando se encuentran uno con el otro, solamente entonces se siente bien. Pero cuando el deseo se llena, a tal medida se apaga, se desaparece, hasta que el hombre siente totalmente que como si nunca había tenido nada. Y esa es la manera de recibir los placeres. Eso es lo que pasa cuando se reciben los placeres en una manera directa, cuando el placer llega directamente hacia el deseo. Y por eso nunca estamos llenos, y tenemos que seguir buscando más y más. Y aquí nosotros producimos toda clase de placeres adicionales por el entorno, y porque tenemos el hombre y tenemos al entorno. Y el hombre está hecho de tal manera que decimos que tiene un reshimo, que son las impresiones que se van desarrollando y exigen más placeres nuevos. Pero también hay el entorno que tiene influencia sobre el hombre y le trae nuevos deseos. Digamos, nos convencen que Coca-Cola, un teléfono celular nuevo, una computadora, algún juego y paseos, que hay todavía muchos placeres que todavía no conocemos. El deseo de recibir el general ese capta del entorno, de la sociedad, esas sugerencias, esas nuevas formas de placeres, y empieza a perseguirlas, y por medio de eso cada vez estamos en un nuevo deseo, y podemos por un momento pequeño, cuando nos encontramos con el placer, sentir el placer, pero después el placer se apaga y entonces necesitamos cosas adicionales.
y nuevas para sentir un poquitito el placer. Es decir, el hombre todo el tiempo está corriendo para producirse a sí mismo y crearse a sí mismo nuevos deseos para nuevos placeres, y esos momentos que llega en contacto con el nuevo placer, esos son los momentos en los cuales él siente el llenado, en los cuales él siente que vive. Y por eso nuestra vida no se llama vida eterna, porque la sensación de la vida es solamente por unos momentos de llenado. Y aquí nosotros podemos ver que sí tenemos la luz superior, el placer, que es al fin y al cabo la luz enfrente al deseo. Ellos nunca pueden estar en tal forma que la luz llene al deseo y se sienta dentro del deseo como llenado. Siempre después del llenado se siente en lo contrario, una vaciedad. Y solamente de en una forma podemos nosotros ver de nuestro mundo cómo se puede estar en un llenado permanente. Es un ejemplo como, digamos, una madre y su hijo, que es la madre, que es un deseo de recibir, hacia el hijo, que también es el deseo, que es un deseo de recibir. Si ella le da algo, le da algún placer y él disfruta, entonces eso en realidad le trae a ella placer, a la madre. Es decir, el dar también trae placer. Y si el placer viene del dar, él no depende de la vasija misma de la madre, del deseo de la madre, sino que depende de si hay a quien darle. Es decir, depende de un deseo que está fuera de ella. Y si hay fuera de la madre un deseo que está dispuesto a disfrutar de ella, entonces siempre ella tiene una posibilidad de disfrutar de eso que ella provee a ese deseo, llenados, placeres. Pero esta condición existe si existe de la madre al hijo, del que da al que recibe, amor, que exista amor. Es decir, si había para cada uno de nosotros alguien que amamos en una forma ilimitada, entonces toda su ausencia, carencia, sería para nosotros una vasija que queremos llenar. Y si hubiésemos hecho eso, llenado esas vasijas, entonces nos hubiésemos disfrutado todo el tiempo en una manera permanente y hubiésemos sentido un placer sin fin, una vida eterna. Y por eso el problema de nuestra existencia se puede solucionar solamente de esa manera, como la madre con su hijo. Únicamente que el problema es que si la madre tiene un deseo natural de amar al niño pequeño y darle todo lo bien que ella tiene y todavía más de su vida corporal, física, porque ella siente un sentido por él que es más que la vida física, como una vida eterna. Nosotros desde un principio no tenemos esa sensación uno hacia el otro, y por eso nuestra vida no puede estar llenada de placeres sin parar. Toda la realidad sobre la cual hablamos, que pasamos toda clase de oportunidades y posibilidades de llenarnos a nosotros mismos por dinero, honor, conocimientos, control, placeres corporales, toda esta realidad que pasamos de encarnación en encarnación durante toda nuestra historia, que volvemos y nuevamente intentamos llegar a un llenado del deseo en una manera directa. Digamos que estos son deseos corporales, después dinero,
honor, conocimientos. Todo eso que durante las encarnaciones que intentamos es en total es solamente para llegar a una resolución que es imposible por medio de eso llenarnos a nosotros mismos, y por eso llega toda esa crisis mundial que ahora global, que empieza ahora a ser sentida, que la empezamos a sentir en la humanidad,